Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 4 futbolistas que podrían adelantar su salida de River e irse a mitad de año. Hasta este momento no hay ningún jugador del actual plantel del más grande cuyo vínculo finalice el próximo 30 de junio. Todos los contratos que terminan en la proximidad finalizan el 31 de diciembre. Sin embargo, hay 4 jugadores que por su actualidad futbolística y por distintos momentos puntuales podrían dejar la institución de Núñez e irse con 6 meses de antelación. Es cierto que River a mitad de año tiene que disputar el Supermundial de Clubes de la FIFA en los Estados Unidos, pero la realidad es que lo futbolístico siempre estará por encima de todo, y así como los jugadores priorizan sumar minutos y jugar dentro del terreno de juego, desde el lado de Marcelo Gallardo a la hora de armar el plantel para el segundo semestre buscan que las mejores alternativas estén en todos los sectores del terreno de juego. Así que estos 4 jugadores están evaluando qué es lo que será de sus respectivos futuros. Ninguno todavía ha confirmado su salida, pero la realidad es que en este momento todos dudan de si seguir o no, más allá de que deberán traer respectivas ofertas porque River no va a regalar a ninguno de sus futbolistas. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando del caso quizás más resonante de todos, porque además de los 4 jugadores que voy a mencionar en este video, es el que más minutos ha sumado. Y además, si tomamos en cuenta el momento en el cual ustedes estarán viendo este video, Borja es el goleador de River en el año. Es cierto que su rendimiento ha sido en general malo, flojo, y River ha tenido sus mejores partidos en lo que respecta a calidad futbolística cuando él no estaba dentro del terreno de juego. Pero aún así, parecería extraño que hoy por hoy, sabiendo la falta de gol que tiene el equipo dirigido por Gallardo, sea el propio atacante quien no vaya a seguir en la institución con vistas a la segunda mitad del año. Por lo pronto ya hubo rumores en el último mercado de que Borja podía abandonar River, e inclusive hubo otros rumores que aseguraban que podía hasta renovar su contrato con el club. Esas 2 situaciones quedaron descartadas durante la pretemporada en enero, primero porque no llegó ninguna oferta convincente. Si bien es verdad que aparecieron 2 propuestas, una de ellas provenía de un fútbol al cual Borja no quería ir, que era un equipo de Rusia, y la otra era del fútbol del Medio Oriente, pero no alcanzaba los números por los cuales River tiene pretendido venderlo. En el último mes de enero, la cláusula de rescisión del colombiano bajó de 8 a 4 millones de dólares, por lo que en definitiva hay más posibilidades de que algún equipo extranjero pueda hacerse con esos números y de esa manera salir del club. También es verdad que él quería tener una especie de revancha después de lo que había sido el final del año pasado. Borja tuvo un 2024 que hasta el mes de octubre, se puede decir, tuvo un nivel prácticamente inmejorable, con un promedio de gol envidiable para la mayoría de los delanteros del fútbol sudamericano. Sin embargo, desde lo que fue aquella serie con Colo-Colo en cuartos de final de la Libertadores, donde se perdió algunos goles muy claros, y lo que vino después, lamentablemente nunca pudo recuperar esa producción goleadora que hasta este 2025 River la viene sufriendo. Obviamente que no es únicamente culpa de Borja, porque tendría que haber otros futbolistas que ayuden con todo lo que tiene que ver con meter goles a favor de River. Ya lo dijo Gallardo, no se puede ser Borja dependientes, pero aún así el nivel del atacante ha bajado y mucho. Lo que esperan ahora desde el lado del colombiano es que su representante traiga una oferta que ronde estos 4 millones de dólares recién mencionados, como para que en definitiva se pueda aceptar su salida. Si aparece una propuesta por ese monto, River no va a tener ningún inconveniente en dejarlo salir, sabiendo que el jugador en cuestión, más allá de que Gallardo muchas veces lo ha puesto como titular ante la falta de gol de River, no es del principal gusto del DT, y también sabiendo que el jugador junto con su familia han tenido algunos inconvenientes en lo que respecta a situaciones personales en la segunda mitad del año pasado. No habría ningún problema en que se vaya, pero siempre y cuando aparezca un equipo que ponga los 4 millones de dólares de su cláusula de rescisión.
Eso claro está si lo que busca el futbolista es salir en junio. Después, si planea quedarse durante todo el año, deberá aguantarse el hecho de ser suplente si no rinde o pelearla hasta el final para ser titular, y si finalmente logra tener un buen nivel y convertir goles, lo más probable es que Gallardo lo vuelva a poner en el 11 y quedarse hasta fin de año, donde el 31 de diciembre acaba su contrato y si no hay renovación se irá libre con el pase en su poder. El siguiente jugador es un poco más lógico en lo que respecta a la anticipación de su salida, teniendo en cuenta que prácticamente no ha jugado en esta primera mitad del 2025. Leandro González Pires pasó de ser uno de los centrales titulares del equipo en el año pasado a ser el cuarto zaguero del conjunto que hoy dirige Marcelo Gallardo. La realidad es que su rendimiento no ha estado sostenido a lo largo del tiempo y desde que volvió al club por allá a inicios del 2022 ha tenido unos niveles más que irregulares, más allá de algunos partidos buenos en los cuales se ha destacado. Se lo recuerda por ejemplo aquel cotejo en el cual River gana en la Bombonera, el partido ante Fluminense en el Monumental donde también estuvo a la altura de las circunstancias, el compromiso ante Colo-Colo de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores, pero después hay muchos otros duelos en donde lamentablemente no solo que no ha estado bien, porque en general los defensores de River no han estado bien a lo largo de este último tiempo, pero lo de Leandro González Pires a veces roza lo bochornoso en lo que respecta a sus rendimientos, más allá de que los zagueros que hoy están jugando como titulares tampoco es que estén mostrando la gran cosa, ni se los ha diferenciado tanto con aquellos a los que no han sumado minutos, pero por lo pronto si no logra tener continuidad, lo más probable es que se vaya en el corto tiempo. Su contrato termina a finales, como dije, de este 2025 y la realidad es que si bien en su momento fue Gallardo el que pidió por su regreso, en este momento no estaría tan convencido de dejarlo en el club. Los ciclos acaban para todos y el de Leandro González Pires parece ya haber terminado desde hace tiempo, solo falta darle el punto final y que obviamente se despida de la institución de Núñez en algún momento. Está claro que todavía no va a suceder, habrá que esperar hasta el mercado de mitad de año y como dije recién, seguramente muchos jugadores antes de partir querrán disputar con la camiseta del conjunto de Núñez el Super Mundial de Clubes de la FIFA. Sin embargo, hay que ver en qué posiciones River termina reforzándose para disputar esa competencia y eso inclusive podría adelantar la salida de algunos nombres específicos antes de que se juegue el torneo que el Millonario va a estar disputando en los Estados Unidos entre julio y julio de este 2025. Reemplazos va a haber, eso está claro, porque si bien Pires puede ser un jugador con experiencia, no debería ser tan complicado para Gallardo y compañía ocupar el rol de un futbolista que hoy es cuarto zaguero. De hecho, podría serlo tranquilamente un juvenil, más allá de que para el muñeco en este momento no es conveniente que jueguen tantos pibes. Hay que tener en cuenta que cada vez que González Pires ha jugado no ha dejado la mejor imagen y a veces es mejor darle oportunidad a aquellos chicos que se les ve un buen futuro en el club en relación a un jugador un tanto más experimentado que ya pasó tiempo, porque inclusive muchos hinchas de River no estuvieron ni siquiera de acuerdo con que González Pires regresase, pero una vez que volvió se le pudo dar esa oportunidad lógica que cualquier futbolista necesita para readaptarse al fútbol argentino y me parece que todos también merecen una segunda oportunidad. Ahora, una cosa es una segunda oportunidad y otra cuestión es una tercera, una cuarta, una quinta, sabiendo que no estás rindiendo y que tu lugar podría ser ocupado por otro jugador que pueda rendir mejor. Repito, los centrales que llegaron tampoco es que han tenido un nivel como para decir que lo de González Pires es verdaderamente malo, porque ni Martínez Cuarta ni Pesela han estado hasta este momento en el lugar que deben poner a la defensa de River, pero aún así lo de Pires va aparte de ellos y a mitad de año podría irse del club. Y vamos ahora a hablar de un futbolista que no digo que no se justifique su renovación a finales del año pasado, pero por lo pronto nada de lo que ha hecho hasta este momento Manuel Lanzini ha provocado que la prolongación de su vínculo haya estado mínimamente justificada. La realidad es que el muñeco le dio la chance como titular en los primeros partidos de este 2025, teniendo en cuenta que Franco Mastantuono no se encontraba con el plantel, teniendo en cuenta que estaba con la selección argentina en el Sudamericano Sub-20, y Lanzini no aprovechó absolutamente para nada esa posibilidad. Llama la atención cómo se le da una nueva chance después de haber tenido un año y medio verdaderamente muy flojo, y no es que tuvo algunos rendimientos irregulares, porque en este River sería totalmente común que tengas niveles bajos o que en algún momento puedas
y regularizar tu nivel, teniendo en cuenta que en general la mayoría de los futbolistas que hoy por hoy forman parte del plantel de River no logran tener ni siquiera 3 o 4 encuentros consecutivos en un rendimiento mínimamente aceptable como para decir este futbolista merece ser titular. Lo de Lanzini ha quedado lejísimo, básicamente solo disputó 2 partidos en un buen nivel desde que regresó a River, y su regreso no es que se dio en este último mes de enero, sino que se dio a mediados del 2023, ya lleva muchísimo tiempo y todavía no ha dado la talla. Esos 2 buenos cotejos es cierto que terminaron siendo importantes porque no dejaron de ser 2 clásicos contra Boca en la Bombonera, en el cual en uno de ellos marcó el tanto del triunfo, pero es muy poco para un jugador de la talla de Lanzini, que estuvo 8 años en la mejor liga del mundo como fue la Premier League y que verdaderamente ha decepcionado a todos aquellos que lo querían de regreso, y con razón, porque es un futbolista que en su momento se fue siendo muy querido, que lamentablemente partió de la institución de Núñez justo antes de que el muñeco Gallardo asumiera como entrenador. De hecho, el actual DT lo dirigió en su primer partido, en aquel duelo ante Ferro por Copa Argentina, y después tuvo que irse porque el Al Jazeera de Emiratos Árabes Unidos pagó una fortuna por él, y por ese motivo Lanzini se terminó yendo del más grande por aquel entonces, y muchos querían su regreso, y terminó volviendo en una edad lógica, con 30 años, que es un momento en el cual todavía se lo puede ver en 3 o 4 temporadas con un aceptable rendimiento. Sin embargo, nada de lo que la mayoría pensaba se dio. Lo de Lanzini ha sido muy pero muy flojo, y si bien renovó su contrato por un año base, es decir, hasta finales del 2025, todo estaría dado como para que a mitad de año se termine yendo. Inclusive, si hoy el muñeco tiene que armar una lista de 23 nombres para jugar el Supermundial de Clubes de la FIFA y todos los jugadores de River están a disposición, es decir, si no hay ninguna lesión o si ninguno se va antes de tiempo, yo no sé si Lanzini entraría en esos 23 nombres. Por rendimiento seguro que no, más allá de que el resto de los jugadores tampoco que están mostrando un nivel necesariamente alto, sino estaría siendo muy fácil para el muñeco armar el 11 titular, y la realidad es que se le está complicando mucho. Pero por lo pronto lo de Lanzini me parece que es una excepción muy pero muy grande, y se nota en el hincha que los chilva cada vez que arranca un partido, cada vez que se nombra su nombre, valga la redundancia, en la formación inicial. El simpatizante del más grande termina chiflando al actual mediocampista de River, y por eso mismo me parece que su salida se va a adelantar antes de lo previsto, y a mitad de año es muy probable que deje el club, que lo vayan a hacer porque en definitiva es un hijo de la casa, pero por lo pronto su rendimiento ha sido muy pero muy malo. Y el último jugador del que voy a hablar es Nacho Fernández. Quizás el que mejor nivel ha tenido en algún momento en River, porque por lo pronto aquel Nacho entre 2017 y 2020, antes de irse a jugar al fútbol brasileño, antes de partir al Atlético Mineiro, tenía un rendimiento muy pero muy bueno, e inclusive por aquel entonces se le cuestionaba al DT de la selección argentina, Jorge Sampaoli, por qué no lo citaba para jugar en la selección, porque verdaderamente el nivel del Nacho era envidiable, y cualquier jugador, cualquier mediocampista del fútbol argentino quería tener el rendimiento que en ese entonces tenía el volante de River. Hoy por hoy es verdad que en este 2025 quizás no se lo puede evaluar futbolísticamente hablando, porque prácticamente no ha jugado. Solamente fue titular 2 veces, contra Ciudad de Bolívar por Copa Argentina y contra Sarmiento en Junín. En ambas oportunidades su nivel fue bastante flojo, y después le ha tocado ingresar desde el banco de suplentes también muy pocas veces. Hoy claramente es un volante que en consideración del muñeco está por detrás de Castaño, de Aliendro, de Simón, de Galopo, si este estuviera bien, porque en la mayoría de los partidos se ha encontrado lesionado, pero por lo pronto ahora parece estar recuperado, y también de Matías Rojas en algunas ocasiones, sin mencionar a Lanzini, que jugó, como dije antes, los primeros 4 partidos de este 2025 como titular, después perdió el puesto con Mastantuono, y obviamente Nacho Fernández tampoco le ha podido competir el lugar al juvenil de River, que obviamente es el mejor futbolista de la plantilla, por lo menos en cuanto a rendimiento en este momento del año. Nacho ya había tenido una oferta importante para irse a Gimnasia de La Plata a principios de este año, pero hubo 2 motivos que no le permitieron salir. Primero de todo, que obviamente tenía que bajarse considerablemente su salario, teniendo en cuenta que el Lobo Platense no puede siquiera acercarse al valor que le dan hoy en River en cuanto a su sueldo anual. Y después porque tampoco desde la dirigencia de River están tan convencidos de dejarlo salir gratis. La idea es que se pague un resarcimiento económico si es que se va a mitad de año. Por eso mismo, quizás de los 4 jugadores que voy a mencionar en este video, es el que
tendría más oportunidades para seguir por lo menos hasta finales de este 2025. Después, igual habrá que analizar absolutamente todo. Si el muñeco lo sigue teniendo en una consideración muy baja, a lo mejor el propio jugador termina inclinándose por salir. Es algo que no pasó en el último receso del mes de enero, y si bien él sabía el lugar que le iba a tocar ocupar en este 2025 siendo un mediocampista bastante relegado en la consideración del DT, ha decidido quedarse, y eso es algo que en un principio puede llegar a ser valorado, pero después viendo su rendimiento, y la realidad es que no hay mucho tampoco para destacar, más allá, y repito una vez más, que no podemos analizar puntualmente cuál ha sido el nivel ni máximo ni mínimo de Nacho en este año porque prácticamente no ha jugado. Lo que resta ahora saber es si en el próximo mercado de junio o de julio, después del Mundial de Clubes o antes de los octavos de final de la Copa Libertadores, hay algún equipo argentino interesado en contratarlo. Yo creo que Gimnasia de La Plata va a mostrarse nuevamente interesado para tenerlo en su plantilla, y después dependerá del jugador. En caso de que el futbolista no quiera bajarse su salario o que River no acepte dejarlo salir, si es que Gimnasia no pone al menos un mínimo resarcimiento económico, terminará su contrato el 31 de diciembre y ahí sí será libre con el pase en su poder. Es cierto que la imagen de Nacho últimamente no ha sido buena, está también bien recordar todo lo que le dio en su momento dentro del campo de juego porque ha sido de los más importantes de lo que fue el primer ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que no solamente estos 4 podrían llegar a irse a mitad de año si es que el rendimiento colectivo e individual del equipo sigue siendo el mismo. No por una cuestión de que haya que hacer una limpieza total, si bien es cierto que se podría llegar a realizar en el próximo mercado, yo no creo que se vayan tantos jugadores antes del Supermundial de Clubes de la FIFA. Para que llevase a muchos, River tendría que traer muchos refuerzos antes de que se dispute esa competencia. Después, si aparecen ofertas, como puede ser en el caso de Borja, obviamente se lo dejará ir si aparece una propuesta por 4 millones de dólares, pero después la mayoría esperará a hablar con Gallardo seguramente para determinar su futuro. El muñeco ya le ha dado demasiadas oportunidades a ciertos jugadores que lamentablemente no le han respondido, seguramente como el DT hubiese querido que le respondieran dentro del terreno de juego. Ahora queda en manos del entrenador poder decirles basta en el momento adecuado, como para que esto no termine siendo un perjuicio más grande para River, teniendo en cuenta que hoy el plantel no parecería estar entendiendo las órdenes del entrenador. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.